A sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Nacionales. El gobierno planifica nuevos recortes de personal en todos los ministerios. Tal como anticipó el presidente Javier Milei, la administración libertaria sigue pensando en los recortes que puede hacer ministerios por ministerio. ¿Y quién es el ejecutor de esta política de Estado? Es Federico Streckner, el ministro de Desregulación y Transformación. En las últimas semanas se vieron a funcionarios del área del ex titular del Banco Central, en la era de Mauricio Macri, pisar también distintas carteras. El objetivo, al parecer, es ver cuántas personas se desempeñan, qué funciones cumplen, si es necesaria la dotación y fundamentalmente si las mismas tareas se pueden cumplir con menor personal. Según reveló el ministro de esta agencia, cada vez que la gente de Stroessner aparece por las oficinas, se deja bien en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad del año, en lo posible en cada área estatal. Córdoba. Caso Agostina. Ampliaron a femicidio la imputación contra Claudio Barrelier. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, turno 7 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Raúl Garzón, dispuso ayer lunes la ampliación de la imputación contra Claudio Barrelier en la causa en la que se investiga el crimen de Agostina Vega. Barrelier quedó acusado por el delito de homicidio agravado por violencia de género, o sea, por femicidio. Asimismo, la Fiscalía guarda los informes completos de autopsia y estudios complementarios en medicina forense. El imputado será indagado nuevamente en los próximos días. Según trascendió en un informe preliminar, los forenses no hallaron heridas por arma blanca ni de fuego en el cuerpo de la niña. La principal hipótesis es que Agostina fue asfixiada manualmente en medio de un ataque sexual. Estuvimos justamente verificando toda la información que viene girando en torno a este tremendo episodio, sobre todo tratando de chequear y verificar publicaciones de medios de alcance nacional, y bueno, justamente estábamos en esa plena tarea. Primero, confirmar que desde la Fiscalía nos dan certeza del cambio de calificación legal para el único acusado, Barrelier. Ahora está acusado por el delito de femicidio, que en la práctica es el homicidio agravado por violencia de género, que le expliquemos a la gente que en un eventual juicio este hombre va a recibir la pena de prisión perpetua en caso de que se confirme. ¿Por qué? Porque fue identificada de manera oficial al 100% que los restos corresponden a Agostina, ya que sus huellas dactilares coinciden con el registro justamente de las personas, y de esa forma se confirmó oficialmente que los restos corresponden a la menor de edad. También se ha ordenado una pericia de ADN, y también se ha ordenado que en los próximos días, bajo esta nueva calificación legal, este hombre tiene que ser nuevamente indagado, tiene que ser trasladado a la sede de Tribunales 2 con su nuevo abogado defensor oficial que le da el Estado, y tendrá que responder como la hizo en las anteriores 12 indagatorias, ¿no? Puede responder preguntas, puede negar los hechos, y tiene obviamente libertad de decir lo que quiera. Y también con respecto al resultado de la autopsia, todavía, inclusive hace instantes, acaba de publicar el Ministerio Público Fiscal la información oficial, en donde la Fiscalía, dice el comunicado, aguarda los informes completos de autopsia y de los estudios complementarios de medicina
forense. Esto es el breve comunicado que da a conocer el Ministerio Público Fiscal, comunicado que obviamente me imagino que forma parte de lo que ha resuelto el fiscal Raúl Garzón en las últimas horas. Otro dato, no menor, fueron admitidos como querellantes los abuelos de Agostina. Todavía está pendiente la decisión de ese pedido por parte de la mamá de Agostina. Todavía el fiscal no lo ha resuelto. Pero bueno, estas son las últimas novedades de este tremendo caso que conmociona el país. Córdoba. Escapó atada y desnuda. Habló la joven que había denunciado a Barrelier en el año 2025. La joven que denunció en mayo del año 2025 a Claudio Barrelier, antes del crimen de Agostina Vega, habló por primera vez y dio un estremecedor testimonio sobre el episodio por el que el hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad. La entrevista fue realizada con la voz de la víctima distorsionada para preservar su identidad. En este relato la joven contó que en el hecho ocurrió en la vivienda, allí mismo en Del Campillo, al 878 en Barrio Cofico, la misma casa vinculada ahora a la investigación por el crimen de Agostina. La víctima, que en aquel entonces tenía 20 años, logró escapar del domicilio semidesnuda y atada y pidió ayuda a vecinos del sector. Barrelier fue detenido en aquella causa, pero recuperó la libertad el 26 de mayo del 2025, tras permanecer preso 20 días y pagar una fianza de 5 millones de pesos. El expediente continúa activo. Vamos a escuchar el relato de esta joven que fue distorsionado el audio para que no puedan ubicarla. Y ahí fuimos a su domicilio y cuando llegamos a su domicilio, él mete su moto y me dice, ¿quieres meter tu moto? Y digo, no, porque yo busco eso y me voy a ir a mi casa. Me dijo, bueno, dale. Yo dejo la moto, está el bordón al costadito sobre la ventana y entro para adentro. Una vez que yo entro para adentro, él entra por atrás mío y cierra. En esas que cierra la puerta, yo me pongo al costado de la mesa. Cuando yo ingreso al domicilio había una mesa, una cama y un sillón. Y él me preguntaba que cuándo volvía de Buenos Aires, yo le dije que me iba a ir una semana nomás, que cualquier cosa le podía decir a mi mamá. Y me dijo él, no quiero que sepa nadie. Yo a todo esto estaba, no con miedo, pero presentía algo. Y él iba y venía con el cigarrillo en la mano. ¿Estaba solo? Sí, cuando yo ingreso al domicilio, sí, estaba solo. En una de esas, cuando se va de nuevo para la otra punta de la mesa, saca una pistola. En esa que saca la pistola, me hace sentarme en el sillón y me dice que a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le dije que nadie, y me dice él, a ver, dame mi celular. Le digo, yo no te voy a dar mi celular. Y de ahí me dice, siéntate en la cama. Y ahí me dice, sácate. Fútbol. Todo lo que deben saber los hinchas argentinos que van a viajar a los Estados Unidos. Un comunicado emitido por la Cancillería Argentina desde Washington, dando a conocer las recomendaciones para los argentinos que asistan a la Copa del Mundo 2026, debido a que el torneo también coincide con los festejos de los 250 años de la independencia norteamericana, especialmente entre el 21 de junio y el 11 de julio. Se espera un despliegue de máximas medidas de seguridad y controles estrictos en las ciudades anfitrionas. Cancillería Argentina desde Washington lanza un comunicado explicándole a los argentinos que van a viajar algunas de las cosas que no deben hacer. Sobre todo está muy aclarado cuál es el comportamiento que se espera de los compatriotas que van a representar al país en los Estados Unidos y que vienen a ver el fútbol. Un comportamiento ejemplar es lo que se pide. En los estadios no se pueden entrar ningún objeto cortante, filoso, no se puede entrar nada que tenga fuego. Sentido común
pero se les está aclarando desde Cancillería. No van a permitir a ninguna persona entrar con mochilas, bolsos grandes, equipajes pesados. Van a ser revisados completamente, y si el equipaje que traen o los bolsos que traen son muy grandes, van a ser enviados de regreso al parking de estacionamiento y no van a poder entrar, para que la gente no tenga sorpresas a la hora de llegar a los estadios y que los puedan hacer pasar sin ningún problema. El consulado, Cancillería, aclara que por favor se compren las entradas en los sitios oficiales, no participen de reventas, no participen del mercado negro de las entradas, porque pueden suceder que cuando lleguen al estadio para entrar al partido no los dejen entrar. Se pide que la gente traiga sus documentaciones en regla, fotocopias de los pasaportes, dinero en efectivo lo menos posible, las tarjetas al día, que hablen con sus bancos para que las tarjetas estén habilitadas. En general en los Estados Unidos ustedes van a ver que ya hay muchísimos lugares que no se recibe cash, no se puede pagar nada con billete. Sobre todo el comportamiento es fundamental en un país en donde van a llegar con altísimas medidas de seguridad. Toda la época del Mundial coincide con las celebraciones de los 250 años de la independencia norteamericana, prácticamente desde el 22 de junio hasta el 11 de julio hay festejos en todo el país, en las ciudades principales, en Washington fundamentalmente, y esto coincide también con los partidos. ¿Qué quiere decir? Máximas medidas de seguridad, muchos más controles, y se pide desde Cancillería que los argentinos que vengan a ver el fútbol lo hagan lo mejor posible, con buenos modales, muy civilizados, que sea una hinchada a la altura de lo que se espera. Tucumán. Policía de Tucumán secuestró pastillas de éxtasis con la cara de Pablo Escobar. La policía de Tucumán desbarató un presunto centro de distribución de drogas sintéticas en un departamento de la calle Jujuy al 200, en pleno centro de la capital tucumana. Los agentes interceptaron a un cadete con estupefacientes, lo que llevó a su allanamiento. En el operativo también se secuestraron dosis de LSD, ketaminas, una cantidad récord de tusi y casi 500 pastillas de éxtasis. Este cargamento está valuado en decenas de millones de pesos. Un detalle sorprendente para los investigadores es que las pastillas de éxtasis llevaban grabado el rostro de Pablo Escobar, una marca inédita en el país. Como resultado del operativo, se detuvo a un hombre de 36 años de edad y se sospecha que la red abarcaría también varias provincias del norte argentino. Internacionales. Fallece un soldado estadounidense y uno británico en entrenamientos en Irak. Durante un ejercicio de entrenamiento en Irak, un soldado estadounidense y uno británico han fallecido, según informaron el día lunes fuentes oficiales de ambos países. Aunque no se han proporcionado más detalles sobre el incidente, los decesos se produjeron en una base aérea ubicada en Erbil, en la región kurda al norte de Irak, donde Estados Unidos mantiene la presencia militar. El ejército estadounidense comunicó a través de la red social X que la identidad del soldado estadounidense no será revelada hasta que se hayan pasado 24 horas desde la notificación a su familia. Por otra parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido indicó que la familia del soldado británico ya había sido informada y solicitó un periodo de gracia antes de que se divulguen más detalles sobre el caso. Fútbol. Todo lo que deben saber los hinchas argentinos que viajen esta vez a México. Ambiciosos operativos de seguridad que se implementarán para recibir a los 5 millones de visitantes que se esperan en la sede de México, en Guadalajara y Monterrey durante la Copa del Mundo, con el fin de salvaguardar la integridad de los aficionados y proteger la imagen internacional del país frente al historial de violencia e impunidad por parte del gobierno federal. Han dispuesto controles mucho más estrictos y una mayor presencia policial en las calles mexicanas. Cuando millones de extranjeros visitan
visiten la Ciudad de México por la Copa del Mundo se encontrarán con medidas de seguridad más estrictas y con mayor presencia policial y también del ejército, destinadas a salvaguardar tanto la seguridad de los aficionados como la imagen pública del país en el exterior. Se espera que los 5 millones de visitantes que lleguen a México, Guadalajara y Monterrey para los partidos que ocurrirán en una de las sedes, como es este país, tienen previsto el gobierno desplegar cerca de 100.000 efectivos de seguridad en estas 3 capitales, así como en otros lugares que alberguen centros de entrenamiento y campamento base de los equipos, como es el caso de Irán en Tijuana. Esto forma parte de una ambiciosa estrategia de seguridad bautizada Plan Kukulcán, en honor a una deidad de la mitología maya, que involucra a decenas de agencias federales, estatales y locales, así como la cooperación con el resto de los anfitriones de la Copa, como son Canadá y Estados Unidos. Las autoridades mexicanas insistieron en que el plan va a mantener el país a salvo a pesar del historial de violencia por cárteles, delincuencia y también impunidad que vive el país. Si bien los expertos reconocen que México está intensificando sus esfuerzos de seguridad este verano, los aficionados van a tener que estar muy atentos a las medidas de seguridad que va a haber en la ciudad. Por primera vez se va a ver en las calles de México miembros de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía Federal y también de las policías locales, también para blindar de cierta manera todas las áreas alrededor del Estadio Azteca, ahora bautizado Estadio de Ciudad de México, donde será el evento de apertura el próximo 11 de junio. Estilos de vida. Divertidas respuestas en Kansas. No conocen a Messi ni tampoco han sentido nombrar la Argentina. Periodistas argentinos que ya están en Estados Unidos ayer lunes recorrieron las calles de Kansas City para ir pulsando el clima previo al torneo en la zona donde se aloja el equipo de Lionel Scaloni. En un típico restaurante estadounidense, la nota de color la puso la moza, ¿no?, que estaba atendiendo el lugar. Una joven de El Paso, de Texas, que hablaba un excelente español gracias a sus raíces mexicanas. Aunque se mostró muy predispuesta a recomendar platos con costillas y hasta lugares de comida mexicana en el centro de la ciudad, la joven falló estrepitosamente en el test de geografía. No tenía ni idea dónde quedaba la Argentina, ni tampoco quién era Messi. Cuando se le preguntó si conocía a algún argentino famoso, ante el desconcierto de la joven, el periodista mencionó a Lionel Messi y la reacción de la moza fue de pura sorpresa. ¡Ah! Lionel Messi es de Argentina, exclamó como si acabara de descubrir un gran secreto. De esta manera, entre risas y un marcado choque cultural, se reflejó el ambiente en una ciudad que, aunque cuenta con estadios de vanguardia para el fútbol femenino, todavía está procesando el origen de los actuales campeones del mundo. Así lo decía. La voy a molestar a la moza. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. ¿Qué nos está sirviendo? Contame porque no sé qué pedimos. Esto es el ribeye con costillas famosos de aquí de Texas Roadhouse, para que vengan a probarlos, ¿eh? ¿De dónde sos vos? ¿Mande? ¿De dónde? Yo soy del Paso, Texas. Texas, pero hablas bien español. ¿Por qué? Sí, mi mamá es de Camargo, Chihuahua. Ah, mira, hablas excelente. Chihuahua. Le hago una consulta para la gente que no sabe nada de Kansas como nosotros que llegamos recién. Sí. ¿Qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que probar acá? Aquí en Kansas City definitivamente tienen que probar barbecue. Hay muchos restaurantes muy famosos de barbecue. Y también si quieren algo como comida mexicana, tenemos El Patrón ahí en Southwest Boulevard, en Downtown. Hay muchas áreas bonitas para que vayan a buscar, a probar. ¿Viene mucha gente aquí habitualmente? Sí, este es uno de los restaurantes más populares. Ahora le voy a preguntar, ¿se preparan para la Copa del Mundo, la de fútbol, la de soccer, como le dicen acá, o no? ¿Cómo es la vida acá? Esto es algo muy nuevo. Kansas City ha estado apoyando mucho ya el deporte de fútbol. Ya tenemos el Casey Current Stadium, que es, creo que ahorita es el estadio más grande de fútbol para mujeres en Estados Unidos. El único aparte en el mundo, exclusivamente, sí, de mujeres. Ok, pues sí, ahí la llevamos. Okay. ¿Qué sabe de Argentina? ¿Sabes algo de Argentina, de nuestro país? ¿Dónde queda, por ejemplo? Argentina, no, la verdad no sé mucho de Argentina, no. Nada. No. ¿Sabes que queda
en el mismo continente, en América. Ok. ¿Sabes que queda en dónde? ¿En el centro, en el norte o en el sur? ¿Es Centroamérica, que no? No. ¿Es el Sudamérica? Sudamérica. Ok, ya está. La capital no, ni ahí, de Argentina. No estoy segura, la verdad. Buenos Aires. Buenos Aires. Ok. ¿La sentiste nombrar en algún momento? ¿Mandé? ¿La sentiste nombrar en algún momento o no? ¿Cómo? Sí, a Buenos Aires como ciudad, ¿la escuchaste o no? ¿Buenos Aires? Oh, sí. He escuchado de Buenos Aires, sí. ¿Conoces algún famoso de Argentina? ¿Alguien famoso de Argentina? La verdad, no estoy segura. Ay, disculpe, la verdad, tengo que ir con... Bueno, la última, Messi. ¿Leonel Messi es de Argentina? Ahí está. Ahí está. Sociedad. Junio trae 2 fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno. Con la llegada de junio, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario para organizar escapadas y descansos. La buena noticia es que antes de las vacaciones de invierno habrá 2 fines de semana largos que permitirán realizar viajes cortos o disfrutar de unos días extras de descanso. El sábado 13 al lunes 15 de junio. El descanso se producirá por el traslado del feriado correspondiente al paso de la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio. Será el primer fin de semana largo del invierno calendario y una oportunidad ideal para realizar alguna escapada de 3 días. Del jueves 9 al domingo 12 de julio es el segundo. Será uno de los descansos más extensos de la primera mitad del año. El esquema combina el feriado inamovible del Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, con el feriado puente turístico del viernes 10 de julio. De esta manera, habrá 4 días consecutivos de descanso para quienes no deban trabajar durante el feriado puente. ¿Cómo quedarán las vacaciones de invierno en cada provincia? Las provincias que tendrán vacaciones en julio, del 6 al 17 de julio, son Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Las provincias que tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio serán Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Las provincias que tendrán vacaciones del 20 al 31 de julio serán Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Así que recordamos, el próximo fin de semana largo, del sábado 13 al lunes 15 de junio. Economía. Los activos argentinos cerraron en alza y el riesgo país siguió bajando de los 500 puntos. El primer día de junio terminó con buenos resultados para el mercado argentino, con alzas de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Además, la mayoría de los ADR también tuvo un día favorable en los bonos. El riesgo país cerró por debajo de los 500 puntos, ubicándose en los 491. Un factor que no hizo variar los números de los mercados argentinos fue la suba del 6% del petróleo, pero sí tuvo influencia en los mercados internacionales, generando altas y bajas. Mientras se continúa esperando el camino de un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, el petróleo subió, pero no alcanzó para regresar a los $100. De esta forma, el barril subió 6,52% y cotizó a $93.06. Por su lado, el Brent, que es la referencia del precio del combustible en el país, aumentó el 5,74% y se negoció a $96.35. Por otro lado, en el mercado de Chicago, el trigo tuvo una mejora del 0,29% ante la baja del 0,29% de la soja y del 0,84% del maíz. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Trump anuncian que Hezbollah e Israel acuerdan reducir los combates tras una conversación con Netanyahu, quien advierte que atacaría a Beirut si el grupo libanés no cesa las hostilidades. Además, el jefe de la Casa Blanca anunció un posible acuerdo con Irán la próxima semana.
En Colombia, el candidato de izquierda Iván Cepeda afirma que su equipo no detecta irregularidades en el recuento de la primera vuelta presidencial de este domingo, mientras el oficialismo se encamina a disputar el balotaje contra el derechista de la Espriella el próximo 21 de junio. El presidente de Chile, José Antonio Kast, anuncia en su primer discurso nacional ante el Congreso medidas para fortalecer a la policía y endurecer los controles migratorios. El mandatario busca recuperar el impulso político tras registrar una caída en sus índices de aprobación. Estos son nuestros titulares. Vamos al informativo. Lo escuchaban recién. Trump declaró que Israel y Hezbollah acordaron reducir los combates. El anuncio ocurre tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y comunicarse con el grupo libanés a través de mediadores internacionales. Los detalles ahora con Delia Arrunategui. Con declaraciones realizadas a través de su red social Truth Social, Trump precisó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le prometió no enviar tropas a los suburbios del sur de Beirut, como había amenazado previamente. Según el mandatario estadounidense, Hezbollah, por su parte, también aceptó cesar totalmente el fuego. Sin embargo, otras versiones apuntan a que el ejército israelí mantiene los preparativos para una posible ofensiva si las circunstancias lo permiten. Dos funcionarios israelíes citados por Reuters señalaron que el gobierno esperaba la aprobación final de Trump para atacar la zona de Daiyeh, en el sur de Beirut. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán también estuvieron rodeadas de informaciones contradictorias. Mientras Trump aseguró que el diálogo continúa, la agencia iraní Tasnim informó que Teherán suspendió las conversaciones con los mediadores en protesta por la ampliación de la ofensiva israelí contra Hezbollah en Líbano. Luego de las declaraciones de Trump, Netanyahu advirtió que ordenaría atacar Beirut si Hezbollah no cesa sus hostilidades. Son al menos 282 los casos de ébola confirmados en la República Democrática del Congo. Las autoridades reportan más de 1.000 contagios sospechosos, además de estos casos confirmados, de la variante Bundibugyo. Al no existir vacunas ni tratamientos médicos aprobados para esta cepa, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno congoleño anunciaron un plan de trabajo conjunto para desarrollar de manera urgente una inmunización. Explicaciones con Manu Terradillos. La decisión de unir fuerzas de la OMS y el gobierno congoleño llega tras la visita del secretario general de la Agencia de la ONU a la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia. El objetivo es acelerar el desarrollo de una vacuna contra la actual cepa de Bundibugyo, trabajando para llevar a cabo rápidamente ensayos controlados de vacunas, pero también de tratamientos. Hasta la fecha, la Unión Africana atribuye 246 muertes sospechosas y más de 1.000 casos sospechosos en el país a esta variante. Existe un problema añadido. Las zonas afectadas son escenario de enfrentamientos entre el ejército y grupos rebeldes, lo que dificulta el tratamiento. Por ello, la OMS ha solicitado un alto el fuego. Dentro de esta búsqueda de una vacuna, Gavi, la Alianza para las Vacunas, aprobó un fondo de $50 millones para combatir este brote de ébola de la variante Bundibugyo, de los que 40 se destinarán a impulsar el desarrollo y distribución de una vacuna, siempre bajo las recomendaciones de la OMS. Se estima que la vacuna más avanzada estaría disponible para su uso en 9 meses. El derechista Belardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda competirán en una segunda vuelta presidencial en junio tras la reñida votación de este domingo en Colombia. De la Espriella, quien nunca ha ocupado un cargo electo, obtuvo casi el 44% de apoyo y Cepeda, un veterano senador, justo por debajo del 41%. Aunque tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro denunciaron el domingo posibles irregularidades, el senador de izquierda afirmó este lunes que sus equipos aún no han detectado anomalías en el recuento oficial de la primera vuelta. Escuchamos a Cepeda. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora, lo tengo que decir porque en esto soy, lo dije ayer y lo repito hoy, una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean, digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades.
La diferencia de 670.000 votos entre ambos candidatos sugiere una segunda vuelta difícil para Cepeda, en particular después de que la candidata del tercer puesto respaldara a De la Espriella. Análisis de esta nueva figura en la política colombiana con el politólogo de la Universidad de la Sorbona en París, Jacobo Grajales. Las propuestas de Abelardo de la Espriella y el perfil de Abelardo de la Espriella creo que se enmarcan en un contexto regional, un contexto latinoamericano, que es el de la recomposición de la derecha tradicional con la emergencia de figuras carismáticas. El perfil de Abelardo de la Espriella tiene que ver con una radicalidad y un rechazo, digamos, a las instituciones y a las élites políticas. Así, en realidad, esas mismas élites políticas, gran parte de esas mismas élites políticas lo apoyen, ¿sí? La segunda cosa, frente a las propuestas programáticas del candidato, pues tienen que ver con la política, digamos, que conocemos en otros países de la región de mano dura con el crimen, mano dura con los grupos armados que existen en Colombia. Algunas de esas propuestas pues prestadas a Nayib Bukele, otras propuestas de corte, digamos, austeritario radical, que se acercan más bien como de la política de Javier Milei en Argentina, con el objetivo de disminuir, él habla de disminuir en un 40% el tamaño del Estado en Colombia. Escuchaban a Jacobo Grajales, politólogo de la Sorbona en París, entrevistado por Rafael Morán. Seguimos en América Latina porque en su primer rendición de cuentas al Congreso, el presidente chileno José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para endurecer el control migratorio y aumentar las penas al crimen organizado. Escuchamos al mandatario. Los que entraron por la ventana de manera ilegal, de manera irregular y clandestina, más pronto que tarde, van a estar fuera de nuestro país. Tienen que salir de nuestro país aquellas personas que entraron de manera irregular. Pero y eso se puede incentivar. Y en los próximos días vamos a presentar una reforma, un proyecto de ley y también vamos a tomar medidas administrativas. Como les dije al inicio, en algún sentido proyectos de ley y otras medidas administrativas para generar un plan de retorno. Y este plan de retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales. Kast, quien ganó la presidencia en 2025 prometiendo mano dura contra la delincuencia y la inmigración, busca recuperar impulso político tras sufrir una fuerte caída en su popularidad. Desde que asumió el cargo en marzo, su índice de aprobación cayó del 57 al 38%, según la encuestadora CADEM. Este fin de semana, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum denunció la presunta injerencia de agencias estadounidenses e intereses empresariales en su país. Este lunes, la mandataria volvió a la carga y declaró que sectores de la extrema derecha de Estados Unidos se coordinan con grupos locales para atacar y desestabilizar a su gobierno. Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación. Las relaciones entre ambas naciones se han tensado desde que Trump comenzó su segundo mandato en enero, alimentadas por disputas sobre aranceles e inmigración. Dificultades todavía en Bolivia, donde las protestas y bloqueos continúan asfixiando a la paz y el alto. Las manifestaciones exigen al nuevo gobierno conservador dar marcha atrás a las medidas de austeridad. Escuchamos al líder de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares. No quieren diálogo, no quieren nada. El único pedido que tiene ahora el pueblo, como se han comunicado por todo lado el compañero Mario, es que el presidente tiene que irse. Los bloqueos impulsados por simpatizantes del expresidente Evo Morales provocan una grave escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, mientras colapsa también la recolección de basura. El presidente Rodrigo Paz asumió el cargo en noviembre, poniendo fin, recordemos, a casi 2 décadas de gobiernos de izquierda. Vamos a cultura porque la estrella explosiva del cine, Marilyn Monroe, cumpliría este 1 de junio 100 años y Hollywood se prepara para festejarlo en el Teatro Chino, proyectando sus películas donde los fans planean, como lo explica Leticia Fuentes, cantarle feliz cumpleaños. Happy birthday
Así entonaba Marilyn Monroe en 1962 el cumpleaños feliz. Y hoy su voz vuelve a sonar porque la diva de Hollywood hubiese cumplido 100 años. De ella se ha hablado mucho y se han creado multitud de mitos, pero también alrededor de su figura aún quedan muchas incógnitas por resolver. Pero hay una cosa que Monroe siempre quiso dejar clara. Ella no era ni rubia ni tonta, y así lo demostró en la película Bus Stop, la primera que produjo y que tantas cosas cambiaron en el viejo Hollywood. Marilyn no necesitó muchos años en la industria para convertirse en un icono del cine que aún permanece vivo, pero detrás de ese rubio oxigenado estaba Norma, una joven con grandes traumas de la infancia que acabaron convirtiéndose en problemas de depresión y de adicciones, provocándole el 5 de agosto de 1962 la muerte. Años después, en 2023, un estudio confirmó que Norma era maníaco-depresiva. Sin embargo, nada de esto ha conseguido opacar su estrella ni su legado. Su sonrisa y sus películas nos recuerdan que los mitos nunca terminan de marcharse, que Marilyn sigue aquí, entre la leyenda y la memoria. La actriz, recordemos, falleció en 1962 a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos. Argentina, Panamá y Ecuador figuran entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores, según el Índice Global de Derechos. El informe advierte que aunque estas naciones latinoamericanas reconocen derechos en sus leyes, los empleados carecen de acceso efectivo a ellos en la práctica. Es un informe ahora de Delia Arrunategui. Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, señala el informe. Este grupo corresponde a los países donde los derechos de los trabajadores no están garantizados. Para Argentina se trata del segundo año consecutivo de deterioro de su calificación. El abogado y profesor universitario Federico Arabia analiza los motivos de este retroceso en materia de derechos laborales. A partir de la reforma de la ley laboral, la ley de bases que llamamos acá en la Argentina, el gobierno de Milei instauró una de las peores flexibilizaciones laborales de la historia del país. La primera, la más grande que tuvo la Argentina fue en la época de la dictadura, después fue en los años 90, con la etapa de la máxima flexibilización laboral, y ahora tenemos uno de los momentos más regresivos en materia de derechos laborales, tanto individuales como colectivos. Esta reforma derogó las multas de la Ley Nacional de Empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier trabajador que realiza sus tareas sin registración, el empleador no tiene ningún tipo de sanción a nivel de multas. Todo esto bajo el lema de bajar los costos laborales, permitir el ingreso de inversiones. Eso por el lado del derecho individual. Hay muchos ataques a lo que llamamos nosotros el sistema protectorio jurídico del trabajador. Por su parte, Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, denuncia una creciente restricción del derecho de huelga y de la actividad sindical en Argentina. Que el gobierno de Milei tiene un plan sistemático para quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras y atacar el derecho a la libre expresión, a la protesta. Hay actos de represión. Te pongo un ejemplo, un gremio llevó adelante un paro convocado por las 3 centrales sindicales y le aplicaron una multa de 21.000 millones de pesos. Establecen parámetros en contra de lo que plantea la OIT en el tema del derecho a huelga, en algunas actividades que hay que cumplir con el 75%, prácticamente no existe la huelga en ese punto. O si hacemos huelga, estamos a tiro del cobro de sumas millonarias para que no la hagamos. Ambos entrevistados coinciden en que estas medidas consideradas restrictivas y desfavorables para los trabajadores contrastan con la tradición histórica de Argentina, un país que pese a avances y retrocesos se distinguió durante décadas por una legislación laboral progresista en cuanto a protección de los derechos de los trabajadores. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.